pregunta con respecto a Podemos y ahorita nos das tu interpretación. Pero al mismo tiempo, con respecto a la sociedad civil, yo creo que la diferencia entre Latinoamérica y el norte, digamos, si se me permite, para hablar de los Estados Unidos, de Canadá, de Australia, que quede al sur, no importa, o de Europa, es como el de la cultura. Allí se consume cultura porque son cultura, y nosotros tenemos que vivir nuestra cultura en lo que comemos, en la manera en cómo nos relacionamos, etc. Entonces, son dos mundos distintos. Para nosotros la sociedad civil es una urgencia, es una manera de sobrevivir. Para ustedes las organizaciones de la sociedad civil, algunas son ONGs, que además llevan el desarrollo con dineros del primer mundo al segundo mundo, o son organizaciones en la sociedad que son casi que un lujo, o son fundaciones que proveen cultura. En ese mundo tan distinto, ¿cómo juegan? ¿Cómo las ves? ¿Y cómo son frente a esta urgencia de la actuación en lo público y en la construcción del pacto social? Bueno, en principio, yo creo que la sociedad civil, más que norte-sur, oeste-oeste, su papel está muy vinculado a la situación democrática del país. Es decir, que la sociedad civil, para mí, es un derecho natural. Es decir, que la persona, por el hecho de nacer, eso no lo dije yo, ya lo dijo Aristóteles, tiende a la sociabilidad, a hacer cosas por los demás, a ser solidario. Y la forma de ser solidario es a través de la sociedad civil, y entonces se puede ser, yo admito que sociedad civil es un individuo, porque un individuo solo, y más ahora que a través de las redes, puede estar llevando buenas ideas, ayudando, colaborando, siendo creativo, aunque obviamente defiendo una sociedad civil organizada que tiene más fuerza, pero que no que es porque nace del derecho de la persona a preocuparse por el bien común. Y para mí la sociedad civil se legitima en tanto en cuanto se preocupa del bien común. Esa es la legitimación de la sociedad civil, si no, no tiene mucho sentido. Por ello, se acaba creando esa tensión que no debería de existir entre el Estado o gobierno, como bien decía antes Paul Velasco, y sociedad civil, porque paradójicamente en un país democrático el gobierno es elegido por la sociedad civil, por los ciudadanos, que somos todos. Es decir que, bueno, y luego, pero paradójicamente, luego en la práctica, el elegido, muchas veces, en casi todos los países, me atrevería a decir, nunca se ve con entusiasmo a la sociedad civil. Eso es una realidad, porque es un contrapoder, no tanto porque te ataque, sino porque piensa, y a los políticos no les interesan mucho que se piense, porque se entra en la crítica, en el análisis, y es el triunfo de la razón frente a la política, muchas veces de baja categoría. Entonces, efectivamente, en una democracia la sociedad civil no tiene un problema de subsistencia, está reconocida. Esta mañana hemos escuchado a Javier Nadal, decía que en España está reconocida el derecho a fundar y el derecho a asociación en la propia Constitución de 1978, y 3 personas que se reúnen para un fin no delictivo crean una asociación, existen, entregan sus estatutos y ya está resuelto el tema, porque ni siquiera se la tienen que aprobar. Diferente es una fundación que, como consecuencia que tiene sistemas fiscales favorables, pues tiene que tener un capital mínimo de 30.000 euros y luego pues tiene que presentar las cuentas todos los años, pero eso se está vinculando a los beneficios fiscales. Claro, dices, ¿a qué se dedican? Pues efectivamente el derecho absoluto que se tiene a fundar o a crear una asociación, a hacer lo que te dé la gana, siempre que no sea delictivo. Pues hay gente que se preocupa por el mantenimiento del oso pardo en la cordillera española, es decir, que hay una fundación, la del oso pardo, pues indudablemente no está luchando en defensa de los grandes intereses que puede haber en un país, y hay otras que efectivamente se dedican a la cultura y hay otras que se dedican a dar de comer a la gente.
Es decir, que dices, ¿es un mundo diferente? Sí, pero tú dices, no tiene problema como tuvieron en Ecuador o en Venezuela. No, entonces tú dices, pero entonces la sociedad civil en España, ¿cuáles son sus problemas? Para mí sus problemas son la propia sociedad civil. La sociedad civil no está muy dividida, no hace cosas en conjunto, y esta mañana he escuchado a Jorge Villalobos hablar de una cosa que se hizo en México y que a mí personalmente yo tenía apuntado entre mis notas que el desafío de la sociedad civil en España es hacer propuestas ambiciosas conjuntas. Estamos haciendo muchas buenas cosas pequeñitas, pero si quieres transformar la sociedad, y la sociedad civil debe contribuir a transformar la sociedad, porque si no, bueno, está poniendo parches. Y lo que no puede hacer la sociedad civil es estar en las consecuencias, tiene que estar en las causas. Y todo esto hay que repensarlo. Es decir, que dices, lo que haces no está bien. Hombre, el dar de comer a señores que si no se morirían de hambre es maravilloso. Pero ¿por qué no nos preocupamos de que no existan esas personas que tienen hambre y más de lo que nos estamos preocupando? Es decir, que el desafío para mí de la sociedad civil es ella misma, estar más unida, mejor organizada y atender a las causas más que a las consecuencias. Y entro con una visión muy personal al tema de que has tocado del 15M. El 15 de mayo, para los que no lo sepan, pues fueron unos señores que se sentaron en la Puerta del Sol, empezaron a reclamar, eran antisistema, estaban ahí. Casi todo, mi opinión personal, insisto, es absolutamente personal y no tienen por qué estar de acuerdo los españoles que pueda haber aquí, es que todos los movimientos populares en todo el mundo son manejados por unos cuantos. Eso, no nos engañemos. Y eso pues son unos señores que están ahí y que luego se ha aprovechado un señor o un grupo de señores que ya antes habían estado tratando de arreglar Venezuela, para desgracia de Venezuela, porque no precisamente su asesoramiento no llevó a buen término a Venezuela, cosa que es absolutamente comprobable fuera de ideologías. Entonces, bueno, eso para mí se hace un movimiento popular, se mueve, hay alguien que les vende todo lo vendible, la ingenuidad del pueblo es absoluta y entonces se lo cree, luego esa persona llega más o menos a ocupar un puesto de poder y entonces se dan cuenta que aquello que se había inventado, los círculos, nos reunimos y decimos, los círculos ni se reúnen, ni deciden, ni nada. Y el señor que manda a la primera pareja que tiene la pone de segunda, luego se cansa de ella, tiene otra y la pone de segunda en el partido, ¿no? Y además mandando en el Congreso, no en esto. Entonces, bueno, me parece muy respetable. Eso lo hacen las derechas, las izquierdas, pero eso hay que tener en cuenta el ser humano, cómo acaba con el nepotismo, jugando con estas cosas. Es decir, que, bueno, eso es un movimiento que está bien, que sirve para crear esto, se absorbe Izquierda Unida, que era el Partido Comunista de España, o más que absorber, se une, se hace determinados movimientos y luego al final pues hay gente que está defraudada porque lo que la prometieron. Los políticos cuando prometen el cielo, y se habla de asaltar el cielo, pues ahí tienen que tener mucho cuidado porque todo lo que promete el cielo nunca le da, es decir, que entonces defrauda a la gente, es decir, que hay que ser muy moderado a la hora de hacer. Y lo que tenemos que hacer la sociedad civil, y aprovecho, por si no tengo oportunidad de volver a hablar, se ha dicho hoy, y yo lo vengo repitiendo, la educación, la educación, la educación. Ahora yo he dejado de llamarlo educación y lo llamo la culturización. La sociedad civil, la verdadera preocupación que tiene que tener es la culturización. Que eso es formación y es educación y es conocimiento, porque la auténtica cultura es la que hace al hombre libre. Un hombre que no es culto no es libre, es un hombre que es manejado, es decir, y a los políticos no les interesa con carácter general que la gente sea muy culta, porque la cultura es trabajar con la razón, con la crítica y el diálogo.
Y eso no gusta. Es decir, que los partidos políticos se mueven en búsqueda del poder, que yo lo admito, pero es diferente. La sociedad civil, en mi opinión, debe buscar el bien común. Los políticos buscan el poder. Y bien es cierto que para mantenerse el poder hacen cosas que benefician a la sociedad, al bien común, pero hay que tener en cuenta cuál es la esencia y el fin último. Y la sociedad civil es la administradora de la solidaridad, de la gratuidad, que es dar sin pedir. Y todo el que da o ofrece para tener un puesto, él, sus amigos y toda la familia, pues no nos engañemos, es otra dimensión, y por eso se crean tensiones, porque no hay una identidad. Los políticos, al menos en España, cuando tienen un sillón, quieren conservar el sillón a cambio de cualquier cosa. Es decir, que no. Y claro, si dices, no, hombre, el bien común aconseja que yo me vaya, porque hay este señor que es más listo. Yo no he conocido a ninguno que diga eso. Es decir, que el bien común como fin primero no interesa a los políticos. Y la sociedad civil, si no hay cultura, nunca tendrá la fuerza que tiene que tener. Y la cultura, pues eso requiere mucho, y sobre todo da libertad. Es decir, que si hablamos de derechos humanos, que estoy 100% de acuerdo, la sociedad civil tiene que defender los derechos humanos, tiene que defender una actuación ética, tiene que tener una idea. Esta mañana de lo que es el progreso. Cada uno pensamos una cosa diferente de lo que es el progreso. Pero si queremos el progreso de la sociedad, tendremos que saber qué es el progreso. Muchas veces el progreso se mide por el PIB o PBI. Entonces, no, el progreso no es solo económico. El progreso se mide en función de la persona. No se mide ni en función de la tecnología. No, estamos avanzados porque hay mucha tecnología. No, estamos avanzados porque la persona se desarrolla más. Yo tengo dos preguntas.